La era moderna de todo lo que es electrónico comenzó con la bombilla, pero no de la forma que te imaginas. Las primeras bombillas consistían en un filamento de carbono sellado dentro de una bombilla de vidrio, con un vacío en el interior. Cuando se puso una diferencia de energía a través del filamento, la corriente fluyó a través de él, calentándolo a más de 1726 grados. Eso era tan caliente que hasta se iluminó. Si hubiera habido mucho oxígeno en la bombilla, el filamento se hubiera quemado inmediatamente. Esa fue la razón del vacío, pero desde la perspectiva de la electrónica, el verdadero avance se produjo a partir de una curiosa observación realizada por Thomas Edison. Edison observó que a lo largo de la vida útil de una bombilla, el vidrio se decoloraba, volviéndose amarillo y luego marrón, pero solo en un lado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, el filamento calentado no solo emite luz y calor, sino también electrones. Podríamos imaginarlos hirviendo a la superficie del carbono. Este fenómeno, conocido como emisión termoiónica, había sido descubierto 2 veces de forma independiente por otros científicos 27 años antes, pero después de Edison se hizo ampliamente conocido. De hecho, durante un tiempo, la emisión de electrones de un filamento caliente se llamó el efecto Edison. Ahora bien, estos electrones que flotaban alrededor no tenían obstáculos porque estaban en el vacío, pero como había una diferencia de energía entre los cables que conducían al filamento, los electrones fueron atraídos por el cable positivo. Entonces se aceleraban hacia él y la mayoría pasaba rápidamente a un lado y se estrellaban contra el vidrio, decolorándolo con el tiempo solo en el lado positivo. Algo que debo mencionar es que Edison utilizaba corriente continua. Si hubiera estado usando corriente alterna, entonces ambos lados se habrían descolorido. Y esta fue la observación que preparó el escenario para una revolución electrónica y finalmente las primeras computadoras digitales. En 1904, John Ambrose Fleming patentó un dispositivo muy similar a la bombilla de Edison, pero con un añadido muy importante, un segundo electrodo en la bombilla. Al cargar esta placa positivamente con respecto al filamento, los electrones podían acelerarse a través del espacio, completando el circuito, pero si la placa fuera cargada ligeramente negativa con respecto al filamento, entonces repeliría a los electrones y no fluiría la corriente. Fleming llamó a su dispositivo una calle de un solo sentido para la electricidad. Como solo se calentaba uno de los electrodos, los electrones solo podían fluir desde allí hacia la placa y no al revés. El dispositivo se llamó diodo termoiónico y se utilizó inicialmente para detectar señales de radio, pero también podía convertir corriente alterna a corriente continua. Los científicos rápidamente se dieron cuenta que un diseño más eficiente tenía el filamento en el centro y el otro electrodo en la placa como un cilindro que lo rodea. Esta geometría capturó más electrones que salían del filamento y permitió que fluyera más corriente. A principios de 1900, el gran problema de la electricidad era la amplificación. La radio acababa de ser inventada, pero su alcance estaba limitado por la falta de equipos confiables que pudieran amplificar las señales débiles. De manera similar, las llamadas telefónicas estaban también limitadas a 1300 kilómetros como máximo, porque en ese momento la señal era demasiado débil para que se escuchase. También, en ese momento se había construido una forma rudimentaria de amplificación para el funcionamiento del telégrafo, llamada relé. En un relé hay un electroimán, y cuando la corriente fluye a través de ese electroimán, atrae un interruptor y activa el segundo circuito, pero cuando la corriente se detiene, el interruptor es liberado y el segundo circuito se abre nuevamente. Este relé funcionaba bien para amplificar los puntos y rayas del código Morse a lo largo de una línea telegráfica, pero su salida binaria hacía que fuese incapaz de amplificar las señales complejas y analógicas de las llamadas telefónicas y las ondas de radio. En 1906, Lee de Forest hizo un gran avance al añadir un tercer electrodo a la bombilla. Este electrodo no era un metal sólido, sino más bien una malla de alambre que se colocaba entre el filamento y el anodo. Con 3 electrodos, este fue llamado triodo, y en él se podía aplicar una gran diferencia de energía a través del anodo y el filamento, pero el número de electrones que realmente fluía entre ellos estaba controlado por el voltaje de la rejilla. Si la rejilla estuviera ligeramente cargada negativamente, repeliría los electrones del filamento y ninguno podría fluir hacia el anodo, pero si la rejilla fuera cargada ligeramente positiva, entonces los electrones serían atraídos lejos del filamento y la mayoría de ellos pasarían a través de los agujeros de la rejilla y luego acelerarían hasta el anodo. Podríamos imaginarlo como estar en lo alto de una montaña abriendo y cerrando una válvula en una gran tubería de agua, es decir, no se necesita mucha energía para girar la válvula, pero esa pequeña entrada se convierte en una enorme salida de agua que cae por la montaña. De esta manera, un pequeño cambio de voltaje en la rejilla puede controlar un voltaje enorme en el anodo. La respuesta es rápida y se puede obtener una amplificación de alta frecuencia. Y eso fue lo que hicieron. Esto fue lo que nos permitió llamar a larga distancia por primera vez usando tubos de vacío. La primera llamada transcontinental de Nueva York a San Francisco tuvo lugar el 25 de enero de 1915. Al final, la mejor configuración para un triodo era ser cilíndrico, es decir, que el anodo estuviera en el exterior, la rejilla cilíndricamente en el interior y el cátodo o filamento en el centro. La invención del triodo fue increíblemente importante. Las radios, los televisores y cualquier otro aparato electrónico que la gente tuviera funcionaba con tubos de vacío. Habrías tenido muchos en tu casa incluso hasta los años 1960 y 1970, pero los tubos de vacío no terminaron de revolucionar la electrónica.
En su tesis de 1937, Claude Shannon encontró una conexión entre circuitos electrónicos y una rama de las matemáticas conocida como álgebra de Wolff, y trabajando a mediados de 1800, George Wolff intentaba encontrar una base matemática para la lógica. Bajo su sistema, una declaración verdadera estaba representada con un 1 y una afirmación falsa con un 0. Y también Wolff desarrolló algunas operaciones como AND. Si ambas afirmaciones A y B fueran verdaderas, entonces la salida sería verdadera. Pero de lo que Shannon se dio cuenta es que las operaciones de Wolff podían representarse como circuitos electrónicos y que había una equivalencia entre enunciados matemáticos y circuitos eléctricos. Todo lo que se necesitaba para realizar estos circuitos en el mundo real era un par de interruptores. Ese mismo año, 1937, George Stibitz construyó la primera calculadora digital. Podía sumar dos números binarios de 1 bit, es decir, podía sumar dos números siempre y cuando fueran 0 o 1. La calculadora funcionaba mediante un relé, el interruptor electromagnético de la telegrafía. Tenía dos entradas. Si ambas entradas estaban abiertas, la entrada sería 0. Si una entrada estaba cerrada, sería 1. Y sí, la salida se mostraba con dos bombillas. Si no hubiera luces encendidas, la respuesta sería 0. Si la luz de salida estaba encendida, entonces la respuesta sería 1. Y si la otra estaba encendida, entonces la respuesta sería 2. El diagrama del circuito funciona así: si ni el interruptor A ni el B están cerrados, es decir, sumando 0 más 0, entonces no fluye la corriente a través del circuito y ninguna bombilla se encenderá. Pero si la entrada A estuviera cerrada, la corriente fluiría a través del conducto que cierra el interruptor en su interior, y esto conecta la bombilla de salida a la alimentación y desconecta la otra bombilla. Entonces la bombilla de salida se encenderá, lo que significa que la respuesta es 1. Y lo mismo ocurrirá si la entrada B estuviera cerrada y A abierta, pero si cierras A y B simultáneamente, no fluirá la corriente a través del conducto, pero sí fluirá corriente desde la batería conectada a A, que está conectada a la otra bombilla. Por lo tanto, se iluminará indicando que 1 más 1 es igual a 2. Este es el principio de la era digital, y no estaba tan chido. Stibitz construyó su dispositivo con unas cuantas baterías, bombillas y relés que tenía por ahí. Para los materiales, cortó una lata de tabaco y lo construyó en una noche en la mesa de su cocina, por lo que se le conoció como el modelo K. Por cierto, la K es de la palabra kitchen en inglés, que significa cocina. El circuito de Stibitz ahora se llama medio sumador, pero si miramos el circuito a través de los ojos de Claude Shannon, te das cuenta que en realidad es un par de puertas lógicas. Y claro, son matemáticas muy simples, pero se podrían conectar varios de estos medios sumadores y construir circuitos cada vez más complicados que pudieran realizar matemáticas más complejas, que es exactamente lo que hicieron Stibitz y sus compañeros en Bell Labs. 2 años después construyeron el modelo 1, que tenía 400 relés y podía sumar dos números de 8 dígitos en una décima de segundo. También podía multiplicar números de 8 dígitos y realizar multiplicaciones de números complejos, aunque estas operaciones más complicadas tomaban más tiempo, alrededor de 1 minuto por cálculo. Durante los siguientes 10 años construyeron 6 computadoras más basadas en relés, que fueron utilizadas por el ejército de los Estados Unidos y the National Advisory Committee for Aeronautics, o NACA, que más tarde se convertiría en la NASA. Pero incluso a principios de 1940 estaba claro que la naturaleza mecánica del relé, o sea, el cierre y la apertura física de los interruptores, era demasiado lenta para el futuro de las computadoras y también eran propensos a romperse. Siempre que tienes algo que es mecánico, se desgasta. Cada vez que ese relé cambia, hay un poco de fricción en el punto de rotación y hay contactos que están rompiendo las conexiones eléctricas. ¿Y recuerdan la rejilla? Pues resulta que esta también puede funcionar como un interruptor. Si la tensión de la rejilla es muy negativa, entonces no fluirá la corriente. Si la tensión de la rejilla es muy positiva, entonces fluirá la corriente máxima. Así se puede controlar un triodo sin utilizar partes móviles, y solo un voltaje lo pondría en 0 o en 1. Lo mejor de todo esto es que el cambio entre ambos se puede realizar rápidamente y sin ruido, ya que simplemente estás controlando los electrones que están en el vacío. Esta es la invención que llevó a la informática al siguiente nivel. La primera computadora electrónica programable del mundo se llamaba ENIAC y se puso en línea por primera vez el 10 de diciembre de 1945. Ocupaba una habitación entera, pesaba 30.000 kilos y consumía 175.000 watts de energía. Eso era y sigue siendo muchísimo, e incluso había un rumor de que cada vez que se encendía las luces de Filadelfia se atenuaban. Y por cierto, Filadelfia es donde se encontraba ENIAC. Ahora bien, eso era solo un rumor, ya que ENIAC tenía su propio generador eléctrico dedicado para satisfacer su enorme consumo energético. A diferencia de las computadoras anteriores, ENIAC no estaba limitada a resolver únicamente un tipo de problema matemático. Esta podía programarse y era rápida, completando hasta 500 operaciones por segundo. En ese tiempo, la palabra computadoras todavía se refería a las personas que hacían cálculos con lápiz y papel, así que 500 operaciones por segundo era muy rápido. La flexibilidad y la potencia de ENIAC fueron inmediatamente útiles para el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Los cálculos necesarios eran tan complejos que el
director de Los Álamos en ese momento, dijo que habría sido imposible llegar a una solución sin la ayuda de ENIAC. Pero también hubo fallas importantes con los tubos de vacío. Los filamentos necesitaban calentarse siempre, por lo que consumían energía incluso cuando estaban inactivos. Eran grandes y era difícil de fabricar un tubo de vacío de vidrio con electrodos complejos en su interior y con un tamaño arbitral. Pero tampoco eran confiables. En promedio, un tubo de vacío en ENIAC se dañaba en un par de días y luego había que encontrarlo y reemplazarlo. El tiempo máximo que ENIAC funcionó sin fallar fue de solo 116 horas. Las primeras computadoras digitales funcionaban con bombillas glorificadas, por eso eran tan grandes, consumían tanto y eran poco confiables. El milagro que ha hecho posible nuestra vida moderna es que alguien descubrió cómo realizar el mismo truco con electrones dentro de un trozo de metal sólido en silicio. Pero esta es una historia para otro video. Algún día veremos la otra historia, pero ¿recuerdas a Cell? Sí, ese mismo Cell. Ve a ver el día que se detonó una PlayStation.